Buenos días. Good morning. Bendiciones. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Good morning. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, lleno de gracias. we are thankful. Estamos agradecidos. We give you glory. Te damos la gloria. We know that you give us blessings that far beyond what we deserve. Sabemos que tú nos das bendiciones mucho más allá de lo que merecemos. And I pray that we receive these blessings Y oro que podamos recibir estas bendiciones with enthusiasm to serve you. con ganas para servirte. I pray that our time here this morning and this afternoon Oro por nuestro tiempo esta mañana y esta tarde, would equip your saints que puede equipar a tus santos to build up your church. para edificar tu iglesia. Give each of us ears to hear your truth. Danos todos oídos para oír tu verdad. I pray that your Spirit would give me the right words to say. Quiero que tu Espíritu Santo me dé las palabras correctas para decir. Bless our time in the name of Jesus Christ, our Savior. Bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. The first pastors' conference that I did here in Lima with Pastor Stephen was a little over 20 years ago. La primera conferencia de pastores que hice con Esteban fue hace más o menos 20 años. 20 And años. I know that a few of you, like Toniel, were here. Y sé que algunos de ustedes, como Toniel, estaban acá. The theme for the conference was the power of God through the gospel. El tema de esta conferencia era el poder de Dios a través del Evangelio. Amén. And Pastor Toniel talked about that last night. El pastor Otoniel comentó sobre eso anoche. And he mentioned the message that I delivered called What is the Gospel? Y mencionó un mensaje que yo prediqué que tenía el título ¿Qué es el Evangelio? And in this message, I declared that the gospel can be summarized in a few words. Y en ese mensaje yo declaré que ese mensaje del Evangelio se puede resumir en unas pocas palabras. Jesus Christ saves sinners. Jesucristo salva a los pecadores. The substance of my message was that the gospel, La carne de ese mensaje es que el Evangelio, the good news, la buena noticia, is that Jesus Christ came into the world to save sinners. es que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. That is from 1 Timothy chapter 1, verse 15. Eso se encuentra en 1 de Timoteo 1:15. And I noticed in Peru, many churches have gospel verses on the wall. Y me he dado cuenta que en Perú hay muchas iglesias que tienen versículos del Evangelio en sus paredes. And if I started a church in Peru, Si yo fuera a plantar una iglesia en Perú, I would probably have 1 Timothy 1:15. yo pondría 1 de Timoteo 1:15. Jesus Christ came into the world to save sinners. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. And this message is still glorious, it's still the gospel. Este mensaje todavía es glorioso, todavía es el Evangelio. But over time, over the last 20 years, Pero en estos 20 años desde ese momento, I realized that I may have placed such an emphasis that Jesus saves us from our sins, me di cuenta que tal vez en ese mensaje yo puse tanto énfasis en que Jesús nos salva de los pecados, the emphasis that we are made right with God, que somos justificados con Dios, the idea that Jesus saves us so that we can go to heaven. la idea de que Jesús nos salva para que podamos ir al cielo. I fear that I may have neglected the truth that Jesus saves us from our sins right now. Temo que tal vez no enseñé bien la verdad que Jesús nos salva de los pecados actualmente. The gospel message is incomplete if we forget to declare that being alive in Christ means being dead to sin. El mensaje del Evangelio es incompleto si nos olvidamos de declarar que estamos no solamente vivos en Cristo, sino muertos al pecado. Please understand that I'm not adding to the gospel. Entienden por favor que no estoy agregando nada al Evangelio, It's just that I think the gospel includes repentance. sino que el Evangelio incluye
arrepentimiento. All throughout the New Testament, A lo largo del Nuevo Testamento, the need for repentance is undeniable. la necesidad para el arrepentimiento no se puede negar. As Pastor Luis mentioned yesterday, Como Pastor Luis comentó ayer, John the Baptist said, bear fruit in keeping with repentance. Juan el Bautista dijo, demuestran con su forma de vivir que sean arrepentidos. And our Savior said, Y nuestro Salvador dijo, unless you repent, you will all likewise perish. perecerán a menos que se arrepienten. That is in Luke 13:3. Eso está en Lucas 13:3. It is the vital relationship between faith and repentance that I would like to examine this morning. Hoy día me gustaría que nos enfoquemos en esta relación entre la fe y el arrepentimiento. The very first words recorded by Christ in the Gospel of Mark Las primeras palabras de Cristo que tenemos en el Evangelio de Marcos identify a definite connection between faith and repentance. identifican una conexión entre la fe y el arrepentimiento. Mark 1:14-15. Marcos 1, 14 al 15 dice lo siguiente, que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y creen la buena noticia. So the first words of Jesus in the Gospel of Mark is to repent and believe. Entonces las primeras palabras que tenemos de Jesús en el Evangelio de Marcos es arrepiéntense y creen. And the last words of Jesus in the Gospel of Luke Y las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas is that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations. es que debemos proclamar el arrepentimiento de los pecados por el perdón a todas las naciones en todas partes. Luke 24:47. Lucas 24:47. The apostles also acknowledge the connection between faith and repentance. Los apóstoles también reconocieron esta conexión entre la fe y el arrepentimiento. Peter taught that repentance and faith are necessary for salvation. Pedro enseñó que se necesita ambas cosas para la salvación, la fe y el arrepentimiento. After they received the Holy Spirit, he said to the people, repent, therefore, and return, so that your sins might be wiped away. En Hechos 3:19, Pedro dice, arrepiéntense y vuelvan para que sus pecados sean borrados. And then he says in Acts 5:31, Y en Hechos 5:31, Pedro dice, Dios exaltó a Cristo a su derecha como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados. and then we read later in Acts 20, Y aún más allá en Hechos capítulo 20, versículo 21, that Paul's gospel consisted of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. que el Evangelio de Pablo tenía mucho que ver con el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. The entire New Testament supports the position that you cannot have exercised saving faith without repentance. Todo el Nuevo Testamento habla de esta idea, que no se puede tener la fe salvadora sin el arrepentimiento real. Martin Luther famously said, Martín Lutero dijo una cita muy famosa, we are saved by faith alone, somos salvos solamente por la gracia, not by, por la fe, disculpe, por la fe. we are saved by faith alone, Somos salvos solamente por la fe, not by faith that is alone. pero no por la fe que viene sola. Now, I admit that what I mentioned yesterday, that I have 5 messages, this is number 3. Entonces, como comenté ayer, tengo 5 mensajes, esto es el número 3. And the first 3 are more theological. Los primeros 3 mensajes son más teológicos. And I think we have these pastors' conferences to give you meat, Y creo que tenemos estas conferencias de líderes para darles carne. as opposed to Amén, milk. así es. Am I right? Amén, amén. Is that true? Correcto, ¿Eso es cierto? correcto. Right. So I'm going to tell you that right now it's going to be like being in Bible school. Entonces, ahora mismo este mensaje va a ser como estar en un instituto bíblico. You will have to work and listen carefully. Van a tener que trabajar un poco y escuchar atentamente. And Amén. we're going to get into theology. Vamos a hablar profundamente sobre la teología. I thought we should start by defining faith and repentance.
empezar a definir la fe y el arrepentimiento. So the first one is, what is faith? Primero, ¿qué es la fe? The Westminster Catechism says that faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon Him alone for salvation as He is offered to us in the gospel. Esto voy a leer lentamente. El Catecismo Westminster dice, la fe en Jesús es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio. Confiamos solamente en Él para la salvación. Faith rests on Christ for salvation. La fe descansa encima de Cristo para la salvación. Faith is not just intellectual assent. La fe no solamente es algo intelectual. Just agreeing certain things about Jesus that are true doesn't secure your salvation. Solo estar de acuerdo con algunas doctrinas sobre Cristo, que si eso es cierto, eso no asegura tu salvación. In the Epistle of James, he acknowledges that even Satan knows certain things about God. Santiago nos dice que hasta Satanás sabe ciertas cosas sobre Dios, But that doesn't mean that he's saved. pero no quiere decir que Satanás será salvo. It's not enough just to accept historical facts about Jesus. No es suficiente aceptar simplemente algunos hechos históricos sobre Jesús. This should not be confused with genuine faith. Eso no podemos confundir con la fe real, genuina. Faith is not only union with Christ, La fe no solamente es la unión con Cristo, it is an activity of the new creation in Christ. es una actividad de una nueva criatura en Cristo. We often talk about love as a feeling, Hablamos mucho sobre el amor como un sentimiento, but most preachers would tell you that love is an action word. pero la mayoría de los predicadores dirían que el amor es una palabra de acción. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Okay. Es un verbo. I maintain that faith is the same way. Yo diría que la fe es igual. True faith is an activity. La fe verdadera es una actividad. True faith acts. La fe verdadera actúa. The new creature in Christ has a new outlook on sin and righteousness. Una nueva criatura en Cristo tiene un nuevo punto de vista sobre el pecado y la justicia. Making the born-again Christian a repentant sinner who rests on God's mercy. Entonces, un cristiano que realmente ha nacido de nuevo es alguien que descansa en la misericordia de Dios y la fe en Cristo. This is why Jesus said you must be born again. Es por eso que Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo. It's not just to be born again to get into heaven. No solamente es para poder entrar al cielo, It's to be born again so you can live rightly before God. es nacer de nuevo para que puedas vivir bien ante Dios. And by this you can draw others to Christ. Y al vivir así, puedes atraer a los demás a Cristo. And this is what I was talking about yesterday. De eso quería hablar ayer. Some people feel so secure in their knowledge of the Scriptures Que algunas personas están tan seguros en su conocimiento de la Biblia that the pursuit of holiness is not a priority. que la búsqueda de la santidad ya no es prioridad. I know this to be true Sé que esto es cierto, because I used to be such a person. porque yo solía ser una persona así. As I mentioned yesterday when discussing Romans 6, Como mencioné ayer, hablando sobre Romanos capítulo 6, I had to face the fact that I was not waging war against my sin. tuve que enfrentar el hecho de que yo no hacía la guerra contra mi pecado. One of the old Puritans, Thomas Watson, said Uno de los puritanos antiguos que se llamaba Thomas Watson dijo that it's more important to have mastery over one sin que es más importante poder dominar un solo pecado than to understand all the mysteries. que entender todos los misterios del mundo. He said knowledge without repentance Que el conocimiento sin el arrepentimiento will be but a torch to light men to hell. es como una antorcha que guía a la gente al infierno. Now, let me be clear. Quiero aclarar algo. We need to be careful here not to attach works to faith. Tenemos que tener cuidado aquí para no juntar obras a la fe. For we know we have been saved by grace through faith alone. Porque sabemos que Dios nos salvó por gracia, solamente por la fe. Como dice en Efesios 2, 8 a 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. So I feel like I need to be very careful here. Entonces quiero tener mucho cuidado aquí, But faith and repentance are clearly separate concepts. porque la fe y el arrepentimiento claramente son conceptos distintos. But true faith always involves repentance. Pero la fe real siempre lleva el arrepentimiento. And true repentance always involves faith. Y el arrepentimiento real siempre lleva la fe. You can't have one without the other. No puedes tener el uno sin el otro. Now let's talk about repentance. Ahora hablaremos sobre qué es el arrepentimiento. The very next question in the Westminster Catechism, after defining faith, is answering what is repentance. Después de definir qué es la fe, ese catecismo tiene la pregunta ¿qué es el arrepentimiento? Eso también voy a leer en un momento. El arrepentimiento es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. I'm going to try now to put it in a simple way. Eso es largo, complicado, voy a resumirlo. The word repent means to turn. La palabra arrepentirse quiere decir girar. Before we were born again, we see sin, maybe bad, but we're not perfect, and so it is what it is. Antes de nacer de nuevo, vemos que el pecado es más o menos malo, pero no somos perfectos, ¿no? But when we are born again, we turn. Repent means to turn away from sin. Pero cuando nacemos de nuevo, nos arrepentimos, y eso quiere decir que le damos la espalda al pecado. Which means turning from sin and to God. Entonces damos la espalda al pecado hacia Dios. God hates sin. Dios odia el pecado. So true Christians hate sin. Entonces los cristianos verdaderos odiamos el pecado. Repentance is the gracious work of God El arrepentimiento es la obra de gracia de Dios, to make a person ashamed of their old life. que hace que una persona sienta vergüenza de su antigua vida. The repentant Christian sees foolishness in wasting away in those old sins. Un cristiano arrepentido ve que desperdiciaba su vida como un tonto en esos pecados antiguos. The work of God's Spirit in you La obra del Espíritu Santo en ti should change the way you look at your old self. debería cambiar la forma en la que tú ves tu antiguo ser. This is why Paul says in Romans 6, Por eso que Pablo dice en Romanos 6, if we have died to sin, si hemos muerto al pecado, why do you continue to live in it? ¿por qué siguen viviendo en él? Well, good works can be the evidence of a repentant heart. Las buenas obras pueden ser la evidencia de un corazón arrepentido, The essential nature of repentance is a changed heart. pero la naturaleza del arrepentimiento es un corazón cambiado. Gloria a Dios. Make that clear. When I say repent, I'm not saying you need to do, all these good works. Entonces quiero aclarar que cuando digo arrepentimiento, no estoy diciendo tienes que hacer esta buena obra y esta y esta y esta. But those good works are very important. Sin embargo, esas buenas obras sí son muy importantes. And I think Pastor Stephen is going to talk about that, right? Okay. Or did you already? Esteban va a comentar Are you sobre going to eso. talk about the need I've for been good works? talking about that. You've been talking about it? Yeah, I've been talking about Okay, that from time to time. Right, right. Well, I thought that was one of your messages. It was, it's already passed. It's already passed. Okay. Ya habló de eso. Right. So I want you to understand that repentance is not, the essence of repentance isn't good works. Entonces quiero que entiendan que la esencia del arrepentimiento no es buenas obras. The essence of repentance is a changed heart. La esencia es un corazón cambiado. And the changed heart does good works. Y un corazón cambiado hace buenas obras. Right? So God's Spirit changes our heart.
donde el Espíritu de Dios nos cambie el corazón so that we wage war against sin para que luchemos una guerra contra nuestro pecado and love righteousness, y para que amemos la justicia which produces good works, y eso produce buen fruto, like loving your neighbor como amar a propio and loving God with all your y heart. amar a Dios con todo tu corazón. Does that make sense? ¿Se entiende? Amén. Yes? Okay. About 500 years ago, Hace unos 500 años, Martin Luther nailed his 95 theses to the door of the church at Wittenberg. Martín Lutero clavó sus 95 tesis a las puertas de la iglesia en Wittenberg. That was just the way back then that the monks would, it's like on a telephone pole when someone puts up an advertisement. Que para ellos era como los que ponen sus flyers ahí afuera de las casas, ¿no? And so it was just the way of saying, hey, I have this concern and I want you all to know. Entonces fue la manera en la que los monjes decían, oye, tengo esta consulta, quiero discutir esto. And it's this document that's credited with sparking the Protestant Reformation. Pero es este documento que fue la chispa para la reforma protestante. And so there were 95 theses, 95 statements. Había 95 declaraciones. And this is the very first one. Y esto es la primera. When our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. Cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepiéntense, su deseo era que toda la vida de los creyentes sea uno de arrepentimiento. True faith always involves repentance, La fe verdadera siempre lleva el arrepentimiento and true repentance always involves faith. y el arrepentimiento real siempre lleva la fe. While they are distinct and different, Son distintos y diferentes, we cannot separate faith and repentance pero no podemos separarlos in the application and appropriation of salvation. en la aplicación de la salvación. Any discussion of the gospel that omits either faith or repentance would be barren and useless. Si hablamos sobre el Evangelio, pero omitimos una de esas dos cosas, es inútil. Telling someone to receive Christ Decirle a alguien que reciba a Cristo and at the same time ignore the benefit of having a new life to fight sin pero ignorar el beneficio de tener una nueva vida y pelear contra el pecado would make the gospel incomplete. hace que ese Evangelio que predicamos es incompleto. Promoting faith without repentance is no gospel at all. Promover la fe sin el arrepentimiento no es un Evangelio. So a natural question might be to ask, which comes first, faith or repentance? Entonces, una pregunta natural sería, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? Well, as I've been saying, faith and repentance are equally vital in the proclamation of the gospel. Bueno, como ya hemos enseñado, la fe y el arrepentimiento son igualmente cruciales en la salvación. Repentance without faith does not save. El arrepentimiento sin la fe no salva. You are not saved by your good works No eres salvo por tus buenas obras or how you feel. o por cómo te sientes. You must believe that Jesus Christ came into the world to save sinners. Tienes que creer que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. But you cannot truly believe that message Pero no puedes realmente creer ese mensaje apart from biblical repentance. si no tienes el arrepentimiento bíblico. If the gospel doesn't change you, Si el Evangelio no te cambia, then you're not saved. no eres salvo. As mentioned previously, Como ya he dicho, Christ taught that repentance should be preached in His name. Cristo enseñó que hay que predicar el arrepentimiento en su nombre. So to understand the connection between faith and repentance in the gospel, Entonces, para entender la conexión entre la fe y el arrepentimiento en el Evangelio, the natural question is to ask which comes first. la pregunta natural es, ¿cuál viene primero? Some theologians think that repentance is the fruit or byproduct of faith. Algunos dirían que el arrepentimiento es el fruto de la fe. The idea is that a sinner needs to believe that God is merciful La in order idea es que un pecador necesita creer que Dios es misericordioso. The idea is that our faith compels us to repent. La idea es que nuestra fe nos lleva al arrepentimiento. And then
that seems to make sense. Y eso tiene sentido. But then some other people think that being convicted of our sin Pero el otro lado dice, sí, pero realmente entender y sentir el pecado and repentance that might go with that y tener algo de arrepentimiento must precede faith and trust in Christ. tiene que venir primero, antes de tener fe. The idea is that a person won't see their need for Christ unless he first hates his sin. Que una persona no puede ver su necesidad para Cristo si primero no odia su pecado. The idea that someone needs to turn away from their sin in order to embrace a holy God. Entonces que primero tienen que darle la espalda al pecado para poder ir hacia Dios. So to summarize, Entonces para resumir, some people think that it's faith first and then repentance, algunos dirían primero la fe y después el arrepentimiento, and other people think it's you need to repent and then have faith. otros el opuesto, tienes que arrepentirte y de ahí viene la fe. But I think it's unnecessary to insist that one is prior to the other. Pero para mí no es necesario insistir que uno viene primero. Saving faith is saturated with repentance, and repentance is saturated with faith. Porque la fe salvadora está saturada con el arrepentimiento y el arrepentimiento está saturado con la fe. John Murray, another theologian, Otro teólogo, John Murray, said that there is no priority of one over the other. dice que no hay prioridad uno sobre el otro. He says it's impossible to disentangle faith and repentance. Dice que es imposible desenredar la fe y el arrepentimiento. We cannot separate turning from sin and repentance Y no podemos separar el dar la espalda and coming to Christ in faith, al pecado y ir a Cristo en la fe, because they describe the same person and the same action, porque describen la misma persona en la misma acción, just from different perspectives. solo de otras perspectivas. In the chain of salvation in Romans 8:30, Entonces, en la cadena de la salvación en Romanos 8:30, faith and repentance are not specifically mentioned, no se menciona específicamente la fe ni el arrepentimiento, and it's presumably between God's call and justification. pero pensamos que está entre el llamado de Dios y la justificación. Romans 8:30. Romanos 8:30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Theologians, now I'm going to get a little technical here. Que esta parte puede ser un poco técnico. Theologians call they have a name for the order of salvation. Hay un nombre teológico para este orden de salvación. It's a Latin phrase, ordo salutis. Es una frase en latín que es ordo salutis. Now, does that translate pretty well in Spanish? Creo que sería como el orden de salvación. Sí, está bien, correcto. Saved, orden. Orden de salvación. I figured because Latin is Spanish is a Latin language, Yo right? viene de latín, así que se debe entender. So faith and repentance are often joined together as conversion. Entonces se une la fe y el arrepentimiento en la conversión. So here it is. It's I'll mention it. Pastor Stephen said he's taught on the order of salvation before. Donde Steven me ha dicho que ha enseñado este orden de salvación antes, así que puedo comentarlo. And most Reformed scholars see ordo salutis as La mayoría de los eruditos reformados dice el orden es lo siguiente: I'll just let you go through it. la elección y predestinación, la expiación, el llamado al evangelio, el llamado interno, la regeneración, la conversión que lleva la fe y arrepentimiento, la justificación, la santificación y la glorificación. So that faith and repentance is somewhere in the middle, and usually joined with conversion. There has to be regeneration first. Entonces, primero tiene que haber regeneración, ¿no? Que la fe y el arrepentimiento están ahí con la conversión. And that's why number 5, regeneration, comes before faith and repentance. Por eso que el número 5, regeneración, viene antes del número 6, la conversión. A dead man can't have faith. Porque un hombre muerto no puede tener fe. And
And so God regenerates, gives life to the dead man. Entonces, primero Dios le da vida al hombre muerto, He gives him eyes that he can see. le da ojos para ver. And it's why Jesus says, no one can come to me unless the Father draws him. Por eso Jesús dice que nadie puede acercarse a mí a menos que el Padre me lo trae. I think the raising of Lazarus is a good example. La resurrección de Lázaro es un buen ejemplo. When Jesus says, Lazarus, come out, Cuando Jesús dice, Lázaro, ven, sal, he was dead, right? estuvo muerto. Right? Was he dead for 3 days, right? ¿Cuántos días? He was dead for 3 days. 3 días. 4 days. And he stinketh. Y olía feo. Right? Estaba. And so when Jesus says, Lazarus, come out, Cuando Jesús dice, Lázaro, ven, sal. how can a dead man hear? ¿Cómo es que un hombre muerto pudiera escuchar? Well, he couldn't. No pudo. But Jesus regenerated him Pero Jesús lo regeneró so he could hear the call, para que pudiera oír el llamado, so he could draw Lazarus to himself. para poder atraerlo a él mismo. We are like Lazarus, Nosotros somos como Lázaro, dead in our sins, muertos en el pecado, until Jesus gives us life hasta que Jesús nos dé vida, so that we can hear his call para que podamos oír su llamado and respond with faith and y repentance. responder con la fe y el arrepentimiento. Amen. So, especially for you pastors, how should the knowledge that faith and repentance are joined together, how should that affect our preaching? Entonces, para ustedes que son pastores, ¿cómo debería ser este conocimiento de que el arrepentimiento y la fe se unen? ¿Cómo es que eso debería afectar nuestra predicación? A natural question would be, shouldn't the focus of our preaching be on faith alone in Jesus Christ? ¿Acaso el enfoque de las prédicas no debería ser solamente la fe en Jesucristo? So should we preach faith as having priority over repentance? ¿Deberíamos predicar que la fe tiene prioridad sobre el arrepentimiento? Or should we preach that repentance should have priority over faith? ¿O que el arrepentimiento tiene prioridad sobre la fe? And of course, I'm saying neither. Y yo estoy diciendo ninguno. One does not have priority over the other. Uno no tiene prioridad sobre el otro. The New Testament provides examples of preaching repentance and faith, both separately and together. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de las predicaciones que tienen ambos, que tienen la fe y arrepentimiento juntos, y a veces solo la fe, a veces solo el arrepentimiento. And I think that one was always implicit with the other, even if faith was mentioned, it doesn't mean the repentance wasn't included. Pero creo que aun si solo se menciona uno, el otro está implícito en ese mensaje. And if repentance was preached, it doesn't mean that faith wasn't included. Entonces, si predica el arrepentimiento, no quiere decir que no se necesita la fe, está implícito. So in Scripture, we see examples both separately and together. Entonces, en la Biblia vemos ejemplos de ellos juntos y separados. For example, John the Baptist said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Por ejemplo, en Mateo 3, 1 a 2, Juan el Bautista dice, arrepiéntense porque se acerca el reino de Dios. And when those present at Pentecost were cut to the heart as they witnessed the power of God, Y cuando ellos que estaban en el día de Pentecostés fueron traspasados de corazón, cuando escucharon la predicación, Peter said, "Repent and be baptized." Pedro dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Yet on other occasions, the expected response is to believe. Pero en otros ejemplos, la respuesta no dice nada del arrepentimiento, solo dice creer. Recall in Acts 16, when the jailer says to Paul, "What must we do to be saved?" Como Hechos 16:31, cuando el carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? And they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. But there is no contradiction here. No dice arrepentimiento, pero no hay contradicción acá. Paul tells another group in the next chapter that the response of repentance is also required. Pablo dice a otra congregación en otro capítulo que se necesita el arrepentimiento. The times of ignorance, how to say,
he now commands people everywhere to repent. Acts 17:30. Hechos 17:30. Pablo dice, los tiempos de ignorancia Dios pasó por alto, pero ahora Él manda que toda la gente en todas partes se arrepienten. Faith and repentance are two essential aspects of conversion. La fe y el arrepentimiento son dos partes esenciales de la conversión. One does not have priority over the other. Uno no tiene prioridad sobre el otro. A perceived conversion that lacks all sorrow for sin Una conversión que no tiene pena por su pecado, that receives the word with only joy will be temporary. que recibe el Evangelio simplemente con alegría, sin pena, no va a durar. Charles Spurgeon said, Charles Spurgeon dijo, conversion which is all joy and lacks sorrow for sin is very questionable. se debe cuestionar una conversión que es pura alegría y nada de pena por el pecado. He also said, También dijo, I will not believe in that faith which has no repentance with it, yo no creeré en una fe que no lleve el arrepentimiento con ella, any more than I would believe in that repentance which left a man without faith in Jesus Christ. tampoco creería en un arrepentimiento que deja a un hombre sin fe en Jesucristo. In the parable of the sower, El parábola del sembrador, our Lord describes a type of soil in which the seed sprouts quickly but dies suddenly. Jesucristo describe un tipo de tierra donde muy rápidamente crece la planta, pero muere rápidamente también. This type represents those who receive the word with joy but have no root. Este tipo representa a la gente que recibe la palabra con alegría, pero no tiene raíces. Without a conviction of sin, there is no basis for a changed life. Sin la convicción del pecado, la pena, no hay bases para una vida cambiada. And without that changed life, you cannot withstand the trials and persecution. Y sin una vida cambiada, no puedes aguantar las dificultades y la persecución. The Apostle Paul said, the sorrow that is according to the will of God Y Pablo dijo en 2 Corintios 7:10 que la clase de tristeza que Dios desea produces a repentance without regret, leading to salvation. nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. 2 Corinthians 7:10. 2 Corintios 7:10. When Christ said you must be born again, Cuando Cristo dijo que tienes que nacer de nuevo, was this only a call for spiritual transformation without real change to the person? él solamente llamaba para un cambio espiritual, sin un cambio realmente en su vida. In Christ's discussion with the Pharisee Nicodemus in John 3, Cuando Cristo hablaba con el fariseo Nicodemo en Juan 3, our Lord says, he who practices the truth comes to light. Jesús dijo, el que practica la verdad viene a la luz. He says our deeds will be exposed and true believers will practice the truth. Que se va a exponer nuestras obras y que los que realmente son salvos van a practicar la verdad. Born again Christians change their attitude towards sin and turn to righteousness. Los cristianos nacidos de nuevo cambian su actitud hacia su pecado, le dan la espalda y van tras Dios y buenas obras. Jesus expects born again Christians to obey his commandments. Jesús espera que los nacidos de nuevo obedezcan sus mandamientos. That's why he later tells his disciples, if you love me, you will keep my commandments. Por eso dice en Juan 14, versículo. Okay, good. I didn't say that. No. All right, I wasn't sure by your look. The essence of repentance consists in turning from sin and turning to God. Entonces, la esencia del arrepentimiento se trata de alejarse del pecado y ir hacia Dios. And if repentance is the first step in a person's experience of divine grace, Y si el arrepentimiento es el primer paso en la experiencia de la gracia divina, any gospel that excludes the mandate to repent is no gospel at all. cualquier evangelio que no habla de la necesidad de arrepentirse no es un evangelio. While repentance may reveal or manifest itself by outward behavior that models the love of Christ, El arrepentimiento podría manifestarse en algún comportamiento que parece algo a Cristo. the preaching of repentance is fundamentally the emphasis on the inner change that causes God-honoring behavior.
Predicar el arrepentimiento realmente se enfoca en un cambio interno que cambia el corazón y hacia un comportamiento que honra a Dios. I know I sound repetitive here, Sé que estuve repitiendo mucho, but I'm not preaching good works necessarily, pero no estoy predicando buenas obras, even though good works are important. aunque sí son importantes. I'm preaching a change of heart. Estoy predicando un cambio de corazón. It's that change of heart that produces, that bears fruit. Es ese cambio de corazón que produce el fruto. If we are not producing fruit, then we are dead. Si no estamos produciendo fruto, estamos muertos. In the fourth gospel, the Apostle John never uses the word repentance. En el Evangelio de Juan, él nunca usa la palabra arrepentimiento. And there are some who foolishly think that, oh, well, then repentance must not be important. Hay algunos por eso que de una manera tonta creen que no se necesita el arrepentimiento. But repentance and grace are woven throughout Christ's preaching in John. Pero toda la predicación de Jesús en el Evangelio de Juan conlleva el arrepentimiento y la gracia. Consider some of the many commands in the Lord's teaching throughout the Gospel of John. Vamos a ver algunos de los mandatos de Jesús en el Evangelio de Juan. He teaches that all true believers should Él dice que todos los creyentes reales deberían hacer lo siguiente: love the light, amar la luz, practice the truth, practicar la verdad, obey the Son, obedecer al Hijo, worship in spirit and truth, adorar en espíritu en verdad, stop sinning, dejar de pecar, honor God, honrar a Dios, do good deeds, hacer buenas obras, love God, amar a Dios, follow Him, seguirlo a Él and keep His commandments. y obedecer sus mandamientos. Only a repentant sinner can do these things. Solo un pecador arrepentido puede hacer esas cosas. That is a person who is born again, Eso es una persona nacida de nuevo. a person who is waging war against his sin. Una persona que le hace la guerra a su pecado. When we preach the good news that Jesus Christ saves sinners, Cuando predicamos la buena noticia que Jesucristo salva a los pecadores, we must remember that Christ saves us from sinning right now. tenemos que recordar que Jesús también nos salva de pecar ahora mismo. I admit that when I made a decision to turn to Christ, Yo admito que cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, I think the motivation was to go to heaven. creo que la motivación era ir al cielo. The person who witnessed to me La persona que me predicó was told me that I needed to get saved. me dijo que necesitaba ser salvo And he said I needed to be born again. y nacer de nuevo. And I said, well, where in the Bible does it say you need to be born again? Y le pregunté, ¿dónde en la Biblia dice que tengo que nacer de nuevo? And he said, John chapter 3, Y diría, bueno, Juan capítulo 3. right? And in that chapter, Y en ese capítulo, Nicodemus, a Pharisee, Nicodemo, un fariseo, comes to Jesus at night viene a Jesús en la noche and says, and Nicodemus gives him a compliment. y le da un cumplido a Jesús. He says, you're a great teacher. Eres un buen maestro. And normally when you give somebody a compliment, Normalmente cuando le das un cumplido a you give them a compliment back. esa persona responde con un cumplido. But that's not what Jesus did. Pero no es lo que hizo Jesús. He said, truly, truly I say to you, you must be born again Pero de veras te digo, tienes que nacer de nuevo in order to receive eternal life. para poder recibir la vida eterna. So for me, that was the motivation or the carrot, if you will, to be saved. I wanted to go to heaven. Para mí eso era la motivación para ser salvo. Yo quería ir al cielo. But when we are born again, it's not just so we can go to heaven. It's so we can please God now. Pero cuando nacemos de nuevo, no es solamente para que veamos al cielo. When we Es say para that- poder agradarle a Dios ahora mismo. Yeah, when we say that Jesus saves, Cuando decimos que Jesús salva, He's saving us right now. nos está salvando ahora mismo. He's saving us from a life of sin. Nos salva ahora de una vida de pecado. He's saving us to a new life. Nos está salvando para una vida nueva. So repentance is part of being born again. Entonces, el arrepentimiento es una parte de nacer de nuevo. Consider 1 Peter 2:24. Y por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz,
para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. You see, he says, so that we might die to sin and live to righteousness. Para que podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Only a born-again Christian can truly contribute to the growth of God's kingdom. Solo un cristiano nacido de nuevo, un cristiano real, puede contribuir al reino de Dios. This is why the demand for repentance is central to our Lord's preaching. Es por eso que el mandato de arrepentirse es esencial a la predicación de nuestro Señor. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ya ha llegado el tiempo prometido de Dios, el tiempo está aquí. Hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Amen? Amén. Gloria a Dios. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we love you and we thank you that you first loved us. And we recognize that you loved us even when we were sinners. In fact, Scripture says we were your enemies.